Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Arvin, California. Hoy tenemos un tema titulado Háblale a la montaña. En Marcos capítulo 11, verso 23, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá lo que obtendrá. Quisiera que viéramos el contexto en el que Jesús dijo esto. La Escritura dice que el día anterior venían por el camino y había una higuera y Jesús quiso tomar fruto de ella y no tenía. Por lo tanto, Jesús maldijo la higuera y siguió como si nada estuviera pasando. Hay cantidad de personas que a veces al no obtener ciertas cosas o que no logra sus metas, de pronto por enojo maldicen. Pero Jesús no maldijo por enojo. Jesús no maldijo por frustración. Jesús no maldijo por amargura. Esa maldición hacia esa planta salió de fe. Y el día siguiente, cuando pasaron por ahí, encontraron que la higuera se había secado. Y los discípulos se asustaron, por lo cual Jesús les dijo estas palabras que acabamos de leer. No puede haber ningún milagro en medio de la amargura, del enojo, de la frustración, de la impotencia. Pero Jesús no habló por impotencia. No habló por amargura, no habló por frustración, habló con fe. Y yo quisiera que analizáramos poco a poco este pasaje, porque cuando dice o habla la Escritura, le dices al monte. Si le dices al monte, ¿qué significa ese dices al monte? No quiere decir que te vas a poner a hablar con una montaña. No quiere decir que le vas a pedir permiso. No. Ese término dice, si vamos al original, está hablando de una orden. Si le ordenas al monte que se mueva, que se tire al mar, tiene que ser con autoridad. Ahora, ¿qué representa ese monte en tu vida? Tal vez representa la enfermedad, problemas financieros, otro tipo de problemas en tu vida, problemas emocionales, dolor emocional, ansiedad, depresión. No sé qué puede representar ese monte. Hay montañas que parecen gigantescas, imposibles de conquistar. Pero Jesús dice que si le das una orden específica, quítate y échate al mar. Quítate de en medio y échate al mar. El mar es el lugar de confusión, el lugar donde todo está moviéndose. Aún en los negocios se habla del océano rojo y del océano azul. Y la mayoría de las personas que están en la competencia, matándose unos a otros, están en ese mar de color rojo, donde todo es angustia, donde todo es presión, donde las cosas a veces no salen bien, mientras que aquellos que logran entrar en el océano azul, en ese océano tranquilo, en ese océano donde pueden navegar tranquilos, pueden salir hacia el éxito. Cuando decimos a la montaña, a esa montaña, llámese como se llame nuestra situación o nuestro problema, quítate y échate al mar. Le estamos diciendo, quítate de mi camino y vete al lugar que te corresponde, porque yo no estoy en ese mar, yo estoy en un océano azul, estoy viviendo en Cristo Jesús. Continúa diciendo el Señor Jesús, creyendo, como Él hizo con la higuera, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá. Y cuando hablamos de dudar, la palabra original en el griego que se escribió en el Evangelio es diacrino.
que se traduce por dudar. Esa palabra está dividida en dos términos. Dia, que significa dividir, y crino, que significa separar o elegir. Cuando tu mente se divide entre la fe, entre la palabra de Dios y el montón de argumentos que tratan de separarte de la realidad, cuando los obstáculos te separan de la meta, estás dividido y no puedes tener fe. Porque o estamos viendo a nuestra meta o estamos viendo a los obstáculos. O estamos viendo la montaña o estamos realmente disfrutando del camino. Y acá, cuando la mente se divide y se separa de realmente lo que es la meta, entonces caemos en la duda y la duda produce temor y el temor hace que lo que salga de nuestra boca es frustración, amargura, resentimiento, impotencia, porque hay duda en el corazón, porque estamos divididos. Mientras que si nosotros podemos desarrollar la fe, esa fe inquebrantable, ¿en qué? En dos cosas: la fe en el nombre de Jesús y la fe en las promesas de Dios. Porque realmente tenemos promesas. En Juan capítulo 14, verso 12 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Aquí hay una promesa grandiosa de Jesús para sus seguidores. Dice: podrás hacer las obras que yo hago, e inclusive te doy permiso, te autorizo para que hagas obras mayores, porque yo vuelvo al Padre y te voy a enviar al Espíritu Santo. Tenemos promesas maravillosas. Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Dice: cualquier cosa, no algunas cosas, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado mi Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa? Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y aquí esta es la parte más importante para cualquier creyente: el nombre de Jesús. No estamos pidiendo, no estamos actuando en el nombre de un hombre, en el nombre de cualquiera en esta tierra. En esta tierra hay muchos nombres que se nombran, muchos nombres con autoridad, muchos nombres con poder. Pero Filipenses 2, 9, 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesús no es una muletilla, no es vamos a ver si funciona y si no probamos otra cosa. El nombre de Jesús no es la última opción que voy a dejar. Porque hay personas que se esperan hasta ya cuando ya no hay esperanza para usar el nombre de Jesús. Antes de eso recurren a hombres, recurren al dinero, recurren a todas las posibilidades que tienen, y ya cuando no pueden buscan el nombre de Jesús. Pero los que confiamos en el nombre de Jesús, buscamos el nombre de Jesús desde que emprendemos cualquier cosa, porque sabemos que es un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando entendemos el poder que hay en el nombre de Jesús, entendemos también por qué las promesas se cumplen, porque dice: todo lo que pidas en el nombre de Jesús te será hecho, lo recibirás. Y dice: cuando hables a la montaña,
háblale en el nombre de Jesús. Dile a la montaña, quítate en el nombre de Jesús. Apártate de mi camino. Me recuerdo hace bastantes años de un pastor que comenzó una pequeña iglesia en un granero allá en Texas y que llegó a ser una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Me refiero a John Austin. Tal vez un poco diferente o muy diferente al rumbo que ahora tomó su hijo Joel. Pero John Austin, cuando empezaba sus reuniones, tenía un lema que repetía con toda su iglesia. Y me llama la atención porque ese lema tiene tres enfoques muy importantes de lo que estamos hablando hoy. Él siempre comenzaba diciendo, nosotros somos quienes Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos y podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Y terminaba con otra parte de su lema. Pero yo quiero analizar estos tres aspectos. Nosotros somos quien Dios dice que somos. Y cuando creemos con fe lo que Dios dice de nosotros, pues eso somos. Y la Escritura dice que somos nuevas criaturas en Cristo, que somos más que vencedores en aquel que nos amó, que somos herederos de las promesas de Dios que hizo Abraham, que somos bendición en el mundo. La Escritura dice que somos sal y luz de la tierra. ¿Sabes qué? Dice, somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios dice que somos y no voy a aceptar otra cosa. No voy a aceptar otro pensamiento en mi mente más que yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos lo que Dios dice que tenemos. ¿Y sabes qué? Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos libertad por el poder del Espíritu Santo. Tenemos amor como fruto de nuestra vida cristiana. Tenemos paz, la cual disfrutamos en Cristo Jesús. Tenemos un propósito marcado por Dios en nuestra vida y es un propósito que Dios va a cumplir en nosotros. Tenemos la provisión de Dios cada día para seguir adelante. Tenemos la autoridad de Cristo Jesús, que Él dijo que todo lo que digamos en su nombre será respaldado. Por lo tanto, tenemos poder del Espíritu Santo. Y si somos lo que Dios dice que somos y tenemos lo que Dios dice que tenemos, entonces podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Yo puedo predicar el Evangelio. Podemos obtener lo que pedimos. Tenemos la posibilidad de orar con fe en el nombre de Jesús y recibir lo que pedimos. Podemos hablar a la montaña y decirle, quítate y échate al mar, y nos va a obedecer. Podemos echar fuera demonios. De hecho, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Quiero terminar con 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Todas, no dice algunas, las más fáciles, no, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Oiga, sí en Cristo. Que Dios te bendiga.